Hay casas donde todo parece estar bien, pero vivir ahí se siente raro. No es incómodo al punto que te quieras ir, pero sí lo suficiente para que nunca estés del todo tranquilo. Te mueves de un lugar a otro, te sientas, te paras, cambias cosas de lugar y nada termina de encajar. Este proyecto empieza justo ahí, no desde una referencia, no desde una tendencia, sino desde una sensación que no sabes explicar pero vives todos los días. Bedoca nace con una intención muy clara, que el espacio deje de estorbar, porque muchas casas no fallan por cómo se ven, fallan por cómo se sienten cuando las habitas día a día. Aquí hubo una decisión que cambió todo desde el inicio, dejar de agregar. Parece obvio, pero no lo es. Normalmente cuando alguien quiere mejorar su casa empieza a sumar más muebles, más acabados, más detalles, pensando que eso lo va a resolver, y lo único que pasa es que todo se vuelve más pesado. En este proyecto hicimos lo contrario. Cada elemento tenía que ganar su lugar. Si no aportaba a la experiencia diaria, se eliminaba. Y no es fácil porque implica renunciar a muchas cosas que podrían verse bien, pero no necesariamente hacen la vida mucho más cómoda. La cocina fue uno de los puntos donde más se notaba el problema. Generalmente es un espacio que se fragmenta sin darte cuenta. Un material aquí, otro allá, cambios de altura, elementos que compiten entre sí, muebles, electrodomésticos. Y al final se vuelve un punto de ruido constante. Aquí lo resolvimos con una idea muy simple: unificar. Un solo lenguaje, un solo plano, sin introducciones innecesarias. Pero lo importante no es la imagen final, es lo que pasa cuando la usas. Te mueves sin pensar, todo está donde debería y no hay nada que te obligue a adaptar el espacio. Es algo que no se percibe en un render, pero se percibe en la rutina diaria. Cuando un espacio está bien pensado no te das cuenta, no dices qué buen diseño, simplemente estás cómodo y eso es mucho más difícil de lograr de lo que parece. La sala tenía otro problema, no era funcionalmente incorrecta, pero no te invitaba a quedarse, y eso es algo que pasa mucho, espacios que cumplen, pero no generan nada. Aquí la intención fue muy clara: bajar el ritmo, volúmenes más horizontales, proporciones largas, iluminación que no te cae encima, sino que te acompaña. Todo está contenido, nada sobresale más de lo necesario, y eso genera algo que muchas veces no se menciona: descanso visual. Es ese momento donde te sientas y no hay nada compitiendo por tu atención. No hay elementos jalando tu mirada a un lado o a otro. Tú estás tranquilo, en equilibrio, y cuando eso pasa te quedas más tiempo sin darte cuenta. Pero para llegar a este punto no fue inmediato, de hecho fue donde más dudas aparecieron, porque cuando empiezas a quitar, se siente algo que falta, es casi automático, el impulso de compensar, de meter algo para equilibrar, y ahí es donde muchos proyectos pierden dirección. Aquí no. Se sostuvo la decisión inicial. En lugar de sumar, se empezó a afinar, ajustar proporciones, trabajar con las sombras, cuidar cómo se encuentran los materiales, cómo cambia la luz a lo largo del día. Son cosas que no llaman la atención por sí solas, pero juntas hacen que todo funcione. Este proyecto no se resolvió rápido, y eso es muy importante de decirlo, no porque fuera complicado, sino porque había que entender bien cada espacio. Pasó por varias revisiones, se probó, se descartó, se volvió a planear, no con la intención de hacerlo más elaborado, sino de hacerlo más claro, porque cuando tienes claridad, todo lo demás se acomoda, y ese tiempo que se invierte aquí es lo que después te evita errores mucho más grandes. La recámara fue probablemente el espacio más sensible. Aquí no se trata de cómo se ve, se trata de lo que te hace sentir al final del día. Muchas veces se diseñan recámaras como si fueran parte de una foto, contrastes fuertes, elementos decorativos, cosas que llaman la atención, pero cuando llega la noche todo eso juega en tu contra.
Aquí se hizo todo lo contrario. Se bajó todo, colores suaves, iluminación cálida, formas simples, nada que te mantenga alerta. El espacio no te exige nada, no te distrae, no te empuja. Y eso cambia completamente la calidad de tu descanso. No es algo que notes el primer día, pero sí algo que se acumula con el tiempo. En el baño el reto más evidente era el poco espacio, y cuando eso pasa hay una tendencia a querer resolverlo metiendo más soluciones, más muebles, más almacenamiento, más elementos. Aquí se decidió respetar el límite, un volumen claro, proporciones limpias, iluminación que ayuda a ampliar la percepción, todo está en su lugar sin competir, y eso hace que el espacio se sienta más grande de lo que realmente es, porque no se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo organizas. Hay algo que pasa en la mayoría de los proyectos, y es que se diseña pensando en cómo se va a ver al final, pero casi nunca se piensa en cómo se va a vivir todos los días. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque una casa no se experimenta en una foto, se experimenta en tu rutina, en los recorridos, en la luz de la mañana, en cómo sientes al final del día. Aquí el orden fue diferente. Primero se resolvió el uso, después la forma, y eso cambió completamente el resultado. El departamento Bedoca no busca llamar la atención, no intenta ser protagonista. Está pensado para algo mucho más importante, que la vida dentro del espacio sea más fácil, quitar fricción, ordenar lo que sí importa, hacer que todo tenga sentido sin que tengas que pensarlo, porque al final no se trata de tener más cosas, se trata de que lo que ya tienes funcione mejor. Si hoy sientes que tu casa no termina de encajar contigo, probablemente no es la falta de espacio, ni la falta de presupuesto, es la falta de claridad en las decisiones, y eso es justo lo que se diseña antes que todo lo demás pase, a vivir después, y ahí es donde un buen proyecto hace la diferencia.